Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video te hablaremos sobre un tema que muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, y es sobre qué idioma hablaba Jesús. En la época de Jesús, las tres lenguas de uso común en Palestina eran arameo en primer lugar, griego, que era el idioma universal, como lo podría ser hoy el inglés o el español, y el latín, que era la lengua que hablaban la gran mayoría de los soldados romanos. La lengua materna de Jesús era el arameo occidental o galilaico. Jesús también hablaba hebreo, que solo era utilizado para cuestiones religiosas. En una conversación que tiene Jasón con María, hablando sobre la niñez de Jesús, ésta le comentó sobre cómo José, quien era un hombre inquieto, consciente de la importancia de los idiomas, y cuando el Jesús niño empezó a soltarse en su lengua natal, el arameo, se empeñó en que aprendiera griego. Si tenía que continuar el oficio de su padre, viajando de lugar en lugar, era vital que se defendiera en la lengua de los comerciantes. El texto que le regalaron en Alejandría resultó de gran importancia en su aprendizaje. Jesús era despierto e inteligente, como él solo, y a los pocos meses empezó a leer la traducción de la ley que había traído de Egipto su padre. En todo Nazaret, según María, solo había entonces 2 ejemplares en griego de las Escrituras, uno como se menciona en la casa de José. Esta circunstancia contribuiría también a fomentar una serie de visitas al hogar de la familia que, indirectamente, enriquecerían al maestro. Por allí pasaría un sinfín de sabios y pacientes investigadores, cuyas pláticas y consejos causaron honda impresión en Jesús. Más adelante, cuando el muchacho pudo dominar el griego, él mismo, por propia iniciativa, se lanzó a la ardua labor del aprendizaje del hebreo. Jesús, por tanto, era trilingüe, aunque leía y escribía también la sagrada lengua de las Escrituras. El hecho de que no dejara nada escrito no es razón para calificarle de semianalfabeto, como pretenden algunos. La inmensa mayoría del pueblo judío hablaba el arameo. De hecho, en las sinagogas existía casi siempre un targoman o traductor, encargado de hacer comprender el hebreo de las escrituras a las gentes que no lo entendían o que lo dominaban con dificultad. El galilaico occidental, arameo hablado por Jesús y los suyos, era más reacio y oscuro que el comúnmente hablado en el sur de Israel. Aunque la comparación no sea exacta, sería algo así como el inglés de Oxford, que sería el de Judea, y el inglés de Texas, que sería como el de Galilea. Pero, esta lengua del arameo, ¿cuál era su origen? Las lenguas arameas o aramit de la tierra de Aram, en Siria, conforman una rama de las lenguas semíticas con una historia de al menos 3000 años, rama que involucra una diversidad reconocida por su presencia en la Biblia. Aquí te vamos a presentar un pequeño fragmento de El Padre Nuestro cantado en arameo. Escúchalo. Apund bashmayo Nethaqada shishimo Tise malkuso Nehawe sabayono I cannot bashmayo Afabaro hablan Lahmud sinqonan Yamano ashabqalan Khabain wakhtohain Akano
דוף החנן שבקון לחיו בין לא طالن لنسيونه אלו פסולן من بیشو متول تلوهی ملکوتو خیلو تشبختو لولم المین آمین. El arameo antiguo fue el idioma original de grandes secciones de algunos libros de la Biblia, como el libro de Daniel y el libro de Esdras, así como el idioma principal del Talmud, el Bahir y el Zohar. Aunque hay pruebas de que se hablaba en la Judea del siglo I, es todavía hoy la principal lengua de algunas pequeñas comunidades no arabófonas de Oriente Medio. El grupo arameo pertenece a la familia de las lenguas semíticas, como el árabe y el hebreo, que a su vez forman parte de la macrofamilia afroasiática y al grupo de lenguas semíticas noroccidentales, que incluye a las lenguas cananeas. El punto más importante en la historia del arameo antiguo se da alrededor del 500 antes de la Era Común, cuando se transforma en arameo imperial. Los diferentes dialectos del arameo de la región toman relevancia cuando el griego reemplaza al arameo como lengua de poder en la región. Jesús, como se describe en toda la saga de Caballo de Troya y en el diario de Eliseo, era un hombre muy curioso, que le gustaba hablar con cualquier persona que le cruzara enfrente, y no tenía limitaciones. Se recordará que en aquella época no existían las limitaciones de circulación como hoy, por lo que la gente de Grecia, Siria, Arabia, podía circular en los territorios de Palestina sin la necesidad de una visa como hoy, por lo que era común encontrarse con extranjeros que no hablaran la lengua franca de la zona. Jesús era una persona culta, no como muchos han querido vender, de que era un campesino analfabeto. Sabía leer y escribir, no solo en arameo, sino en hebreo, y tenía cierto dominio del griego y conocía algo del latín. Pero algo que quizás muchos no reparen es que luego que Jesús recuperó su divinidad, era un hombre Dios, y por ende su mente era ilimitada en cuanto a conocimientos de cualquier tipo de cosas. Además, Eliseo siempre decía en su diario que a él le parecía que Jesús podía leer sus pensamientos. Y como sabemos, Eliseo era o es norteamericano, y de seguro en sus pensamientos lo hacía pensando en su lengua materna, que es el inglés. Si Jesús era o es un Dios menor, como se deja entrever en toda la saga de Caballo de Troya, ¿cómo no va a conocer todo lo creado en su creación? Con esto hemos terminado el video. Esperamos que te haya gustado. Si es así, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, nos regales un me gusta y lo compartas. Muchas gracias.